en hojas de papel. Café Tatiasca, el café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico, sembrado, cultivado y cosechado por mujeres nahuas en la sierra de Zongolica, Veracruz. Disfrútalo mientras te ponen bella en Ludic Salón y solicítalo al 6622-336232. Café Tatiasca, auténtico de altura. ¿Quieres ser la protagonista de tu vida y brillar a cada momento? Ludic Parlor Salón es la solución. Contamos con servicios de manicure, pedicure, mini spa, mani y gel color, pedi spa, cortes, tintes, spa para cabello y mucho más. Visítanos, Boulevard Morelos, número 717, local 4, en Plaza Terza. Haz tu cita al 688-1286. Aprovecha las promociones por aniversario. Ludic Parlor Salón, siempre a la vanguardia. Café Tatiasca, el café del gran señor. Café auténtico de altura. Presenta. Charlando con los escritores. En esta ocasión es un lujo, es un gusto que esté con nosotros el maestro, doctor, historiador Alfonso Torúa Cienfuegos. Yo a él lo conocí por ahí en la primera etapa de Confieso que he leído, por allá en Telemax, 2003, 2004, porque nos llevó esta joya que acababa, su primer libro, El Magonismo en Sonora, que ya les comentaba yo el lunes, 1906-1908, historia de una persecución, ¿sí? Pero bueno, dejemos que el propio Alfonso Torúa Cienfuegos nos diga quién es Alfonso Torúa Cienfuegos. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, maestro, por la invitación, y me siento muy contento, ¿no? Como usted dice, después de tantos años, ¿no? Volvemos a encontrar Sí. en las mismas líderes y con las mismas ideas y en el mismo afán, ¿no? De dar a conocer todo esto que usted da a conocer, ¿no? La literatura, la buena literatura. Y bueno, Alfonso Torúa Cienfuegos es un historiador originario de Cananea, ¿no? Que ha vivido en varias partes de México, estudió historia en la Universidad de Sonora, una maestría en la Universidad Autónoma de Yucatán, en Mérida, Yucatán, y hasta ahí, ¿no? No soy doctor todavía, no he aprendido a poner inyecciones. Pero cualquier rato te dan el honoris causa, Alfonso, con toda esta producción que tienes. Y le digo, me he dedicado a la docencia, a escribir en periódicos, revistas y en la producción, ¿no? Mi afán siempre ha sido rescatar a todos aquellos personajes de la historia de Sonora, sobre todo, que les ha tocado participar en aquellos movimientos que tienen como objetivo la redención de la clase trabajadora, ¿no? Tú hiciste la primaria en Cananea. Sí. Del Ronquillo para donde, Ronquillo para... Yo vivía arriba, ¿no? En la Mesa Sur, un ladito del cuartel, Cruz Gálvez, ¿no? A media cuadra de ahí viví yo. Por lo tanto hice mi primaria en la Melchor Ocampo, ¿no? Y la secundaria pues en la Mártires de 1906, donde casi todo el mundo íbamos, y la preparatoria ahí en el Cebatis, ¿no? De la propia Cananea. De la propia Cananea. Y ya de ahí te viniste aquí a la Unison. Pues primero fui a México, okay, ¿no? Tratando de estudiar economía. No lo logré, me puse a trabajar algún tiempo y después me vine para acá, maestro, a Hermosillo. Y aquí en Hermosillo, como yo no conocía a nadie, no tenía relaciones, el trabajo primero que tuve fue como operario en la Ford Motor Company, haciendo carros ahí, ¿no? Me tocó casi inaugurarla, cuando hacíamos un carro por día. Principio de los 80. Sí, mediados. Desde que hacíamos un carro diario hasta que estábamos produciendo 35 por hora, ¿verdad? Después me fui a trabajar de ahí a la cementera del Yaqui, en la construcción de la cementera del Yaqui. Ahí trabajé como ayudante de diferentes oficios, ahí, electricistas, soldadores, etcétera, ¿no?
Y luego de ahí, maestro, me vine yo a trabajar aquí a lo que es el centro de gobierno. Ahí trabajé también en la obra, casi toda la obra. Principio de los 90. Y cuando estaba ahí, maestro, el saco de cementos pesa 50 kilos. Y tiene que echárselo en el lomo. Sí, ¿no? yo lo he probado. Entonces, había carrera trunca y la carrera de historia, que siempre me gustó mucho la historia a mí, se prestaba mucho porque era un horario de 5 a 9 de la tarde. Entonces me metí a la escuela a estudiar, ¿verdad? Y cuando se trató de hacer la tesis de licenciatura, pues el tema que a mí me ha atraído mucho siempre era precisamente la vida y obra de Ricardo Flores Magón, por la influencia, ¿no?, de los mineros de Cananea. Yo pues viví con ellos, me tocó conocer obreros como don Avelino Moreno, como don Gildardo Bueno, que tenían bibliotecas que la quisieron intelectual, ¿no? Y ahí pues abrevamos, ¿no?, muchos jóvenes con literatura relacionada con la, como les decía, con la vida, ¿no?, y actividad de los Flores Magón. Y ahí, ¿verdad?, ahí quedó, como le digo, cuando se trató de hacer la tesis de licenciatura, pues hice este trabajo del magonismo de Sonora, que es un trabajo pionero, porque se sabía, ¿verdad?, de la actividad de los Flores Magón, pero no había un trabajo amplio. Se sabía que en Cananea habían estado en la huelga, etcétera, pero no se sabía de otras partes de Sonora. Entonces yo fui al Archivo General de la Nación y me encontré pues con una riqueza ahí, ¿no?, de información, que vine a conformar precisamente este libro, El Magonismo Sonora, que por cierto usted me lo padrinó, ¿verdad? Lo presentamos. Usted lo arropó con mucho entusiasmo y le agradezco mucho. Y muy buena mano tú. Sí, te fue bien. Muy bien, fíjese que este trabajo, maestro, le ha dado la vuelta al mundo. Órale. Está, por ejemplo, en la Universidad de Harvard, en Princeton, en Stanford, en Berkeley, en Arizona, en muchas partes, ¿no? Y como también, material ahí de estudio. Y se ha convertido ya en parte, ¿no?, del estado del arte, digamos, de este tema, ¿no? Es un clásico ya. Es digamos, un clásico. Oye, Alfonso, entonces, tu tesis después la convertiste en libro. La convertí en libro. Y se convirtió en el magonismo en Sonora. Así es. Sí, me acuerdo que lo presentamos en el programa. Sí. Después tú me hiciste el honor de invitarme a presentarlo junto con otros personas ahí. Y bueno, pues qué bien, que te fue bien. Y bueno, porque la verdad es que es de primera y bueno, ya con lo que me estás diciendo, ya que ese tipo de universidades que me dices, y en qué bibliotecas no estará. ¿En qué bibliotecas? Es que cuando uno escribe un libro, nunca sabe hasta dónde va a llegar, ¿dónde? Sí. Ahora, muy bien, pues bueno, fíjate que es muy interesante, porque la carrera de historia aquí en Sonora es una de las relativamente nueva, porque creo que se hizo por ahí el 90, 91, o sea, es cuando empezó. Tener como unos 20 años. Unos 20, sí, un poquito más. Fue a principios de los 90, creo que el primer director fue el maestro Juan Manuel Romero, Juan Manuel Romero Gil, ¿sí? Y bueno, y empezaron ahí gente que le gustaba la historia así de oídas y todo, gente muy grande. Yo digo porque yo trabajé en la primera generación. Aficionados, ¿no? Eran aficionados. Después se fue casi ya haciendo una cuestión académica muy rigurosa. Prueba de ello, pues, las herramientas que sin duda adquiriste ahí para hacer tu trabajo. Claro, mi formación dentro de la escuela, tuve buenos maestros y maestras. Y luego te fuiste a Yucatán. Y luego inmediatamente me dijeron que sí, yo terminé en junio, y me dijeron que si terminaba... ¿En junio de qué año es para ubicar? Del 98. Como buen historiador hay que ubicar los tiempos. Del 98, que entraste como el 93, 94, entraste... Fíjese que después de la marcha del desierto al Zócalo, que ahí estuve yo también, me metí a trabajar y luego a la escuela, ¿no? En el 94. Entonces terminaste en el 98. Y terminé en el 98. En junio, en diciembre presentamos la tesis y en enero ya estábamos allá en la Universidad Autónoma de Yucatán. ¿Y por qué en Yucatán? Pues era una beca de CONACYT. Órale, excelente, muy bien. Y allá hicimos un trabajo como tesis, un trabajo de yaquis relacionados con la Revolución Mexicana, sobre todo la relación que tuvieron con la Santa de Cabora, con los magonistas y con Madero, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las relaciones que entablaron los diferentes grupos de yaquis con estos grupos también, ¿no? Es lo que te iba a decir, Yucatán lo podemos
ubicaba, pues es lo más lejos de Sonora que puede existir, pero la relación con los yaquis, Uy, es ¿sí? muy Acuérdate que intensa. bueno, pues que no acuérdate, pues es lo que estudias tú frecuentemente, los deportaron por allá, ¿no? Sí, 8,000 yaquis llegaron a Yucatán Sí. en calidad de prisioneros de guerra. ¿no? Sí, ajá, exacto. Raquel Padilla Ramos, que en ese momento, Sí, aquí comentamos ahí su fallecimiento, pues, muy, que en muy, ese muy momento doloroso. era mi compañera, ¿no? Ella Y hizo, tu maestra además, ¿no? y además mi maestra de siempre, no nomás en la escuela, ¿no? Siempre aprendí mucho de ella. Y ella hizo un trabajo muy amplio. Es más, es el trabajo pionero y es el único que hay sobre la deportación yaqui. También sabíamos que se habían deportado los yaquis, pero Raquel se metió a fondo, ¿no? Descubriendo un montón de cosas muy interesantes ahí, ¿no? Exactamente. Entonces, y bueno, tú tienes una producción, pues ahora que nos reencontramos, pues ya me dices, bueno, le digo, oye, pues para comentar tu libro, dijo, y los 7 más que tengo. O sea, primero, a ver, dinos, así muy probadito, porque, miren, tengo bueno, tenemos, porque ya se lo comenté al maestro Alfonso Turúa, no podemos desaprovechar a un escritor nuestro, además, ¿sí? De la tierra de Dios, de Cananea, Claro. de Cananea, y no, o sea, yo le decía con Alfonso, realmente contactamos hace algunos días, pero particularmente el viernes, creo, de la semana pasada, Sí, ¿no? sí. Y bueno, de inmediato, entonces, la intención aquí del equipo de Confieso que he leído, es que hoy viniera el maestro, Alfonso Turúa Cienfuegos, hablarnos de él, lo que es el escritor, donde estudió y todo, que a la gente se dé una idea, ¿sí? Pero luego, por ejemplo, el viernes, ya lo platicamos, maestro, el viernes que nos vengas a hablar de tu primer material, ¿sí? Claro que Del sí. Mauricio Sola, que es súper actual, ¿eh? La verdad, Sí, cuando yo lo leí, mucha Alfonso, vigencia la cuando yo lo leí, directiva, dije, híjole, miren, estamos muy acostumbrados a que uno oye los movimientos, que sí, que Vaca Calderón, que Manuel M. Diegues, que Pascual, de Lázaro Gutiérrez. Lázaro Gutiérrez de Lara, ¿sí? Pero hay otros por ahí también, Muchísimos, líderes sí. importantes, ¿no? Muy importantes. Muy importantes, Pero esa es con una, gran que trayectoria. quedan en la oscuridad hasta que viene un historiador acucioso como Alfonso y lo saca a la luz. Así Número es. 1. Y número 2, a la huelga de Cananea, sí, tal fecha de junio, el 1906, se levantaron, y dice, como si se hubiera acabado. Cuando después, Vaca Calderón, Manuel de Diegues y otros, bueno, algunos murieron, ¿no? Que están ahí en el Claro, en el panteón, ¿no? día, Y ¿no? ahí El está, primero 5 de que por cierto aquí un conspicuo miembro del equipo de Confieso que he leído, Juan Manuel Loaiza, que es actor, ¿no? Ese es un lujo que tenemos aquí. ¿Cuándo fue? En noviembre, Juan. Noviembre 2. En noviembre 2 dice, oye, fíjate que no voy a poder venir porque voy a ir a Cananea. Órale, ¿y qué vas a ir a hacer? Dice, no, voy a apretar una obra. Pues apretar en el panteón. Sí, me tocó. Personajes sí, que están sepultados ahí. Sí, te vi ahí ganas de ¿Lo viste? de Severino Moreno, ¿no? De Severo Moreno. Sí, me tocó, sí, como no. Te tocó, ya es lo que completaste. Pero es que andaba con su indumentaria. Sí, su levita, a lo mejor, ¿no? Y ya lo completaste, ¿no? Sí, Lo que sí, pasa es que Juan, mira, hemos hecho esfuerzos, ni Lupita, que es muy buena para convencer, ni Edna, lo han convencido de que se siente aquí a que nos platique. Claro. Pero, por ejemplo, él estuvo allá en Cananea, entonces, Sí. ahí hay algunos. Bueno, entonces decimos, un historiador tan acucioso como Alfonso saca a la luz a otros personajes, no solamente los de la historia patria que los conocen bien. Sí. Pero dice, junio 1906, ya se acabó. No, para muchos de ellos la vida continuó. Definitivamente. ¿Sí? Creo que Manuel M. Diegues lo encontramos por allá en Jalisco, después en Nayarit, del ejército constitucionalista y no sé qué. Y los otros, yo ¿sabes qué me impactó Hoy mucho? murió fusilado pues por el Y ejército después- belaguartista. Exactamente. ¿Sabes qué me impactó mucho? Dos casos, ¿sí? Dos casos que en aquel momento los relevé. Uno de ellos, de uno que terminó siendo conserje de una escuela. Sí, cómo no, Plácido Cruz Ríos. Aquí viene eso. Inclusive ¿En qué año murió? él obtuvo la Belisario Domínguez, La medalla de Belisario Domínguez del Senado. el Senado, y murió efectivamente, ¿verdad?
primero estuvo de guardabosques ahí en Chapultepec y luego en una escuela. Y varios casos. De conserje. Y el otro que me impactó mucho, el que vendía periódico en Los Ángeles. Fernando Palomares, un indio mayo. Indio Mayo. Terminó vendiendo periódico en Los Ángeles. Sí, en los años 40. Creo que hasta lo atropelló un carro. Sí, hombre. Un personajazo ese, ¿no? Ese Fernando Palomares, Indio Mayo, de las personas de más confianza de Ricardo Flores Magón. Él decía que todavía en los años 40 decía que él no se había dado de baja en el ejército liberal, ¿no? Seguía batallando. Y esos periódicos que vendía en Los Ángeles eran periódicos socialistas, anarquistas, revistas internacionales, etcétera, ¿no? Eso se dedicó casi toda su vida Fernando de propagandista, ¿no? Y es todo un personaje, inclusive otro libro que tengo ahí que se llama Fernando Palomares, Indio Mayo, Epístolas Libertarias y otros textos de cartas muy interesantes. Inclusive, fíjese, maestro, sus hijos se crearon en Los Ángeles, California, ¿no? Y les tocó ir a la Segunda Guerra Mundial. Y hay una carta muy interesante que le manda de Ayoshima, un hijo de él. O le manda a Fernando Palomares desde allá, ¿no? ¿De Japón? De Ayoshima, en la isla esta, pues, ¿no? Ahí le tocó batallar a uno de los hijos de Fernando Palomares y ahí viene una carta muy, muy bonita, ¿no? Y todo eso lo has rastreado, Alfonso. Todo eso muy rastreado. ¿Por dónde están en Harvard tus libros, maestro? Pues, quién sabe qué no se lo llevará para allá, ¿no? ¿Cómo llegarán hasta allá los libros? Pero no solo una universidad, son varias. Son varias, sí. Sí, y conste. Aquí en México también, obviamente, ¿no? La UNAM en diferentes. Sí, claro, las bibliotecas. Quiero decirte, yo no lo releí a partir de que lo contactamos otra vez, ¿eh? O sea, eso es lo que me acuerdo de aquí, lo voy a volver a leer, ¿sí? Claro. Y lo mismo que me dice, no es el último, es el más reciente. Es el más reciente. Sonora el último ya. No, último. Sí, periodismo de combate, que según lo que me platicaste está muy interesante. Entonces, la idea es que Alfonso Torúa Cienfuegos, este eminente investigador, oriundo de Cananea y con una producción extraordinaria de historia, ¿sí? Nos acompaña en varios programas. Por ejemplo, el viernes nos va a hablar del magonismo en Sonora, del libro, y ahí nos vamos a ir viendo. Sí, semana tras semana, ¿te parece? Claro que sí, encantado de la vida, y muchas gracias por sus comentarios, por su concepto, maestro. No, pues es lo menos, Alfonso, es lo menos que podemos decir. ¿Con qué quieres concluir el día de hoy, por lo pronto, Alfonso, mientras nos vemos el próximo viernes? Bueno, que queremos concluir precisamente pues anunciando este último, este más reciente libro, Sonora en Regeneración 1900-1918, Periodismo de Combate, que es la primera parte, tenemos lista la segunda, que es una recopilación, maestro, de todas las notas relacionadas con Sonora que salieron en el periódico Regeneración, que se publicó de 1900, decíamos, a 1918. Muy interesante aquí encontrar, por ejemplo, mucho de la guerra del Yaqui y sobre todo el concepto que tenían de la guerra, cómo interpretaban ellos la guerra del Yaqui, ¿no? También tenemos mucho, por ejemplo, del Club Verde, ¿no? El famoso Club Verde. El movimiento. Por ejemplo, hay unas notas muy de Manuel R. Uruchurtu, el héroe del Titanic, que era un represor terrible en contra de los periodistas de oposición, ¿no? Agarraba el bastón, se echaba unos alipuses y para agarrar valor iba y reprimía a los periodistas, los confinaba a la cárcel, etcétera, ¿no? Era una... Y hay evidencias. Estamos hablando de notas que se publicaron en los periódicos de la época. En los periódicos de la época, entonces... Ni para dónde hacerse. Ni para dónde hacerse, ¿no? Manuel Uruchurtu, el héroe del Titanic, un despiadado represor de periodistas libres de oposición, aquí en Hermosillo. Aquí en particularmente. Sí, y bueno, algunas otras cosas. Cananea, obviamente, ¿verdad? No solamente la huelga, sino mucho más antes. Ya desde 1901 comienzan a aparecer notas relacionadas con Cananea. Sobre todo con el abuso que hacía el suegro de Green, Frank L. Proctor, con los casinos, ¿verdad? Con los casinos y la venta de alcohol, que era el monopolio que tenía ahí, ¿no? El suegro de Green. ¿De Green? Sí, y bueno, pues así, se llamaba Cananea Consolidated Cooper Company, ¿no? Cooper Company. La famosa 4C.
4C. Bueno, pues vamos de eso y más vamos a ir hablando en los semanas. No se pierda, y ahí les vamos a ir diciendo los momentos. Vamos a tomar momentos para que haya un ritmo. Mismo día, mismo horario, la semana, para que se lleve usted las cátedras de historia del maestro Alfonso Tomás. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Alfonso, por estar con nosotros. Tomamos nuestro separador, lo colocamos. Ludwig Backlor Salón presente el Confieso que he leído. La frase del día. Me resisto a considerar el afán de leer una simple afición, entre otras. Es una pasión. Aún más, es una forma de vida. Fernando Savater, filósofo y novelista español. Tomamos nuestro separador, lo colocamos y te recuerdo que es un gusto compartir contigo este tiempo y este espacio. Te propongo que mañana los compartamos de nuevo. Y para que tengas una buena noche, una buena y melancólica noche, que te encierres en ti mismo, vamos a escuchar Signs of the Times con Harry Styles, este joven británico, con esta canción extraordinaria. Hasta mañana. Signo de los tiempos.